Listo, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado El oficial de protección de datos del papel a la práctica. Nos complace mucho que nos acompañen en esta conversación en donde exploraremos qué hace realmente un oficial de protección de datos, por qué es importante su rol en las organizaciones, más allá de solamente el tema del cumplimiento normativo y por supuesto que nosotros veamos desde esta parte comparada, la parte mexicana, las obligaciones que establece de tener una persona dedicada a estos temas al interior versus esta parte europea que ya tiene de una forma más estructurada y iremos platicando sobre este tema, ¿no? Es una conversación que hemos diseñado justamente del resultado de muchos intereses que están relacionados a conocer más allá de esta figura. Y para abordar este interesante tema, quiero dar la bienvenida a este espacio a una gran especialista, pero también es una gran amiga. Hemos colaborado juntas en diferentes proyectos y nuestra invitada especial del día de hoy es Laura Sofía Gómez Madrigal. Les voy a leer una pequeña reseña, la verdad es que por cuestión de tiempo lo hemos estructurado, pero bueno, ella tiene mucha experiencia en estos temas de protección de datos, ha trabajado grandes años como especialista en la parte de gobernanza digital, aborda también temas de inteligencia artificial y protección de datos. Actualmente se desempeña como analista en la Delegación Permanente de México ante la OCDE en París. Cuenta con experiencia en cooperación internacional y regulación en materia de privacidad y transformación digital, participando en el seguimiento de agendas globales en política digital. Es un gusto para nosotros, Sofi, recibirte en este espacio para platicar sobre este tema tan relevante. Muchas gracias, Mili. Un saludo a todos. Buenas tardes desde acá. Me da gusto volver a colaborar contigo. Amistad y conocimientos de la mano. Aquí estamos, Mili. Muchísimas gracias, Sofi. Pues para empezar nuestro evento del día de hoy, quiero hacer como una breve intro, solamente para poner un Ujú. poco el contexto de por qué metimos este tema tan relevante. Hay un reporte que por ahí publicó Isaac el año pasado, o a inicios de este año, que hablaba justamente de cuál era la importancia de estas figuras, pero también el contraste de que estas figuras, dadas estas cuestiones tecnológicas, estos avances de la IA, pues están reduciendo en lugar de ampliarse, ¿no? Tenemos un marco ahorita tecnológico que impacta tener más recursos dedicados a esta parte de cumplimiento de la mano y siguiendo los dos pasos la IA. Y sin embargo, hay grupos, o según este reporte, nos dicen que grupos de 8 DPOs o personas que se dedicaban a este tema de datos personales, ahora solo son equipos de 5 y que en América Latina la realidad es que a veces hasta es una persona sola la que se dedique en estos temas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío muy interesante. También en el caso de América Latina, pues vemos que algunos marcos normativos establecen ya la obligación de tener figuras y por ahí tenemos tanto marcos que van más apegados a este reglamento europeo, otros que están en la reserva de que para algunos casos es optativo, para otros sectores es obligatorio, otros piden que se registre ese oficial, otros piden que sea capacitado y que esa capacitación, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que la autoridad garante apoye esas capacitaciones. Entonces, creo que hay diferentes desafíos en el marco de este tema del oficial de protección de datos. Y sin más, me gustaría comenzar a preguntarte, Sofía, cuando alguien escucha el término de oficial de protección de datos, ¿qué suele imaginar y qué tan lejos está de la realidad en las funciones que él realiza? Bueno, una oficial de protección de datos, la gente imagina que es una persona que te viene a complicar la vida y que no, pero que no sabes qué hace, pero que viene a decirte algo de datos que no te va a gustar, ¿no? Lo ves como alguien estorboso. La percepción es un abogado que no se puede, que va a bloquear proyectos, que te lo pone el jefe o te lo impone el jefe. La realidad es que no, es un perfil estratégico. Porque va a darte soluciones concretas a casos que se te estén presentando. No es un estereotipo, no es un policía, no viene a juzgar, no viene a cuestionar, viene a facilitar los proyectos de la empresa, del negocio, o de la entidad pública para minimizar sus riesgos en temas de protección de datos personales, que actualmente son bastante sensibles. Entonces, creo que esa es la primera impresión que tiene la gente, que viene a fiscalizarte y realmente no, viene a apoyarte. Su rol es estratégico antes de que pasen cosas y si ya sucedieron, pues ayudarte a componerlas.
Sí, definitivamente esto que tú mencionas es súper vital porque a veces se tiene como ese bloque a la innovación, ¿no? Mucho se relaciona como es la persona que siempre bloquea o el que siempre pide su aviso de privacidad sin entender que al final hay una razón de cumplimiento que está asociada. Creo que uno de los importantes puntos que muchos reportes han marcado, hay un reporte que publicaron por ahí el año pasado o hace unos años, la CENIL, la parte de la autoridad francesa, y que justamente decía que identificaba que casi el 91% de los encuestados DPOs, ellos decían, nuestro papel es relevante, somos necesarios en las organizaciones. Sin embargo, solo el 54% de ese universo decía, estoy satisfecho con el tipo de actividades que realizo, el alcance que tengo. Entonces tenemos mucho el bosquejo de sí, soy una figura estratégica, relevante, importante, pero pues al final en la práctica pues vienen nuevos retos y desafíos que nos enfrentamos, ¿no? Entonces creo que es a veces esta figura del DPO tiende a mucho a ser ese apagafuegos ante un incendio, cuando deberíamos tener ese rol estratégico al interior de las organizaciones, Sofía. Y Sí, desde tu experiencia en Europa, Sofía, platícanos, ¿el oficial de protección de datos se percibe como una figura estratégica en las organizaciones o sigue viéndose pues como parte de un área, principalmente del área de cumplimiento legal? mira, creo que ha habido una evolución, no solo legal, sino cultural, pero también en medida por las disposiciones o las sanciones que se establecen a través del Reglamento Europeo de Datos. Eh, es una figura estratégica. Cada vez su rol es más estratégico. En organizaciones maduras, por ejemplo, ya empresas muy grandes participa desde el inicio, antes de que se tomen las decisiones, está acompañando para ver que todo entre dentro de las cuestiones legales. En otras empresas ya más pequeñas no se le ve como soporte legal reactivo, sino como la persona que integras porque es un bien necesario. Pero, sin embargo, creo que ya existe la tendencia, porque es una cuestión ya es una cuestión de precisamente la reputación de la empresa. Hay muchas empresas que la hacen no solo porque están trabajando en el tema, sino porque necesitan realmente proteger los datos, no solo por el temor a las multas, sino porque precisamente a la empresa le interesa tener una buena reputación. No es lo mismo un banco que te garantiza que tus datos, tus contraseñas están seguros, a uno que te dice, pues hacemos lo que podemos. En Europa, la discusión de si se necesita o no, la verdad está superada. El reglamento europeo obliga en muchos casos a tenerlo, no es voluntario y hay sanciones si no los tiene. Por ejemplo, en el caso del sector público, todas las empresas del sector, todas las instituciones del sector público están obligadas a tenerla. Y en el sector privado están obligados siempre que sean empresas con gran número de empleados o que manejen datos en grandes cantidades o sensibles, por ejemplo, como un hospital privado. Y ya las empresas pequeñas o los negocios pequeños, según el tipo de datos que manejen, la fintech, por ejemplo, que no maneje tantos, puede considerar a un empleado de los que tiene ahí mismo para ser de alguna forma el que esté supervisando o controlando los datos personales. Creo que en ¿Cuál es la, esto, perdóname, perdón, Sofía, tú sigue, ah, perdóname. la diferencia entre México y Europa, de alguna manera, es que en Europa, Francia ya es un rol institucionalizado, tiene más recursos, tiene más reconocimiento y está integrado en la gobernanza de la empresa. Y en México, digamos que está en fase de maduración, está más centrado en el cumplimiento formal. Digamos que en Europa ya se considera como un rol estratégico y en México un rol en consolidación. O sea, realmente el valor real de un oficial de protección de datos, dejándonos de los temas legales, es uno, generar confianza, mejora la relación con clientes y usuarios porque saben que está protegida su información. La reputación, evita crisis, brechas, sanciones, prensa, porque también debe tener que saber contener todo este tipo de situaciones en el negocio. Permite lanzar proyectos de forma segura, reducir riesgos legales y financieros y sobre todo en una decisión o decisiones estratégicas, integra la privacidad desde el diseño, que desde el origen todo salga configurado con las medidas adecuadas de privacidad.
Sí, sí, Creo que aquí muy importante esto que marcas, en la cuestión de la gobernanza de los datos. Creo que uno de los elementos y pilares fundamentales que tiene detrás el DPO de su actuar es que nos ayude este esquema de gobernanza para tener sí. claridad cómo vamos a poder operar con esos datos. Y uno de los elementos importantes que Europa ha avanzado es consolidar no solo la figura, sino también las capacitaciones, las certificaciones, los registros ya de delegados de protección de datos o que son oficiales, que están capacitados. Oh, Entonces creo que es un gracias. marco muy importante porque al final no solo es pedir el requisito, sino tener toda la construcción de elementos que vamos a necesitar para que esas personas estén capacitadas y cuenten con las habilidades y el conocimiento que les permita liderar las estrategias al interior. Algo que en el caso, por ejemplo, México, pues hemos detenido un poco el proceso de cómo profesionalizar esa figura y nos hemos llenado como de muchos cursos o certificaciones que al final detrás de ello no trae un respaldo de la autoridad o ese conocimiento de si las personas que están formándose en los diferentes programas tienen esa expertise o habilidades, ¿no? Y ahí me voy a ir, Sofía, hasta la parte de México, en esta parte comparada para que Mm. tú nos platiques que en México aún todavía, en tanto en el sector privado como público, se cuestiona si debería tenerse una figura como lo que vemos en Europa y que nos platicaste, y al final es saber si es necesario que voltemos a ver en el caso mexicano este ejemplo europeo y tengamos una figura al interior de nuestras organizaciones o nos quedemos porque la ley no a lo mejor tenga en algún parte sí establecido en el sector privado que sí lo tengamos y en el público ahí lo deja como muy opcional tenerlo, sería el camino tener y buscar esa figura en nuestro marco normativo o como estamos de manera adecuada considerando este rol. Mira, partamos de una base. No se implementa la figura por ser tal cual un requisito legal. En el mundo globalizado en el que estamos, donde se genera comercio, comercio internacional, comercio electrónico, en la medida en que tú garantices estándares de protección similares a los de la empresa que quiere contratar contigo, en esa medida va a ser negocio contigo. Si tú no garantizas, si no sabes identificar riesgos, si no sabes proponer soluciones, el proyecto o la compra se bloquea. O sea, no van a decir, no, con esta empresa no hago. El DPO en este caso son actores claves en la gobernanza digital, en el intercambio de comercio, porque no solo va a garantizar el cumplimiento, sino que va a generar confianza, va a habilitar la innovación, protege el valor de los datos dentro de la organización, porque partamos de una base, cuando hay un problema, una brecha de seguridad, que se filtran datos, que los quieren secuestrar, y pónganse un caso que pudiera ser muy delicado, que creo que ya ha pasado y lo hemos comentado con Mili, un hospital que tiene toda la información de todos sus pacientes en línea y tecleas una computadora y te dice qué medicina tomó, cuál le falta. Yo lo he visto personalmente acá, que llegan, y la verdad es muy curioso, hospitales públicos, llegan con un paciente y llegan con su computadora conectada, no sé, a la cama desde lejos. Y entonces ya les dice, le tienes que poner una dosis de esto, otra dosis de esto, y son tal hora. Y entonces empiezan a teclear y ya les empieza a decir, ah, señor, le toca esto, le vamos a cambiar el suero, le vamos a cambiar. Están confiando en lo que les dice la computadora. Están confiando en su base de datos que se está actualizando constantemente y que obviamente lo tienen que actualizar. Imagínense un apagón, imagínense que le secuestran la base de datos. Pues no tienen, traen unas hojitas a la mano y decir, ah, me toca con esta persona, pero no es realmente aquel fichero que se tenía dándole vueltas y vueltas donde ibas anotando y firmando que estaba a los pies de la cama. No, en este caso, sector público o sector privado, imagínense las consecuencias ya en temas no solo de la reputación del hospital, sino en la salud de las personas, que digas, pues es que si no te acuerdas qué sigue, pues yo no sé. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, la verdad es que ya es una cuestión más de evitar riesgos. O no sé, por ejemplo, una empresa que quiere implementar una herramienta de inteligencia artificial con datos personales y es una herramienta que te va a permitir hacer compras o hacer transacciones o algo. No lo vas a implementar al DPO por cuestiones de que te obliga o te sanciona una ley. Sin embargo, sabes que te van a sancionar
y eso es seguro si pasa algo. Entonces, vas a tener dos tipos como de castigo. Uno, que te va a caer la autoridad de datos y te va a sancionar. Y dos, que te vas a meter en unos problemas con tus clientes, que incluso pueden ser temas muy sensibles. Imagínense bases de datos de los niños de las escuelas con las fotos. ¿Ustedes creen? Imagínense lo complicado que sería. Entonces, aquí el negocio dice, bueno, ¿qué hago? Pues hablé al DPO, que lo tengo aquí de planta. Él va a identificar los riesgos, va a revisar las bases legales. ¿Sabes qué? Es que no puedes tomar fotos y publicarlas y transferirlas así nomás, tienen que ir encriptadas. Va a proponer soluciones. ¿Sabes qué? Hay que anonimizar esto, hagamos ajustes contractuales para que cuando nos transfieran datos nos comprometamos pero no nos comprometamos a tanto. O sea, es un valor real, hace posible las cosas, asesora, pero no impide. Ahora, partamos de una base. Cuando hablamos de oficial de protección de datos, nos imaginamos a una personita que ahí anda con su libretita anotando lo que ve. Generalmente son equipos, salvo que sea una empresa, son equipos. No son equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque tiene que haber uno que sepa la base legal, tiene que haber otro que entienda la base tecnológica, tiene que haber otro que en términos de proyección de la empresa sepa cómo difundir esta parte de que cuidan tus datos o no. Porque incluso yo lo he visto en algunos comerciales de iPhone donde dicen, en el comercial, en el marketing le ponen y además protegemos tus datos y un candadito y es como su plus. Entonces el valor real no es una sola persona, son equipos, pero lo que es más importante es que sea una persona independiente de la empresa, o sea, trabaja para la empresa, pero no es que no se deje mandar, sino que en el trato o en el contrato que él haga va a decir, bien, yo soy un tipo de auditor, pero no te voy a sancionar, no voy a castigar a la gente, no vengo a cuestionar a nadie. Debe tener incluso ciertas características, ¿no? La persona debe ser asertivo, debe saber dialogar, debe comprender el negocio, cómo funciona, una comunicación clara, que sepa organizar, un enfoque práctico, que no venga y me explique y me enrede. Es más, con que me diga que no debo tener la contraseña pegada en el post-it en la computadora y me diga, oye, es que fíjate que 1, 2, 3, 4, 5 si la pegas aquí. Con eso es importante. Ahora, algo que es muy importante es que el DPO no toma decisiones. El responsable siempre va a ser el dueño de la empresa o el que tenga la base de datos. Nunca él. Él documenta, yo les dije, les di este curso y va documentando. Porque en todo caso sí va a pasar donde digas, pues ya me explicó, pero no lo voy a hacer. Entonces, requisito para ser DPO es una independencia. O sea, que no reciba instrucciones sobre sus funciones. Sí puede haber decir, mira, vamos a hacer este horario con estos empleados, con estos, pero no le va a decir el patrón, oye, pero no le pongas aquí, esto no nos preguntes. Pero además, algo que es muy importante, tiene que haber una ausencia de conflicto de interés. Tal vez puedes poner a alguien que trabaje ahí, alguien asesor legal, pero no al auditor de la empresa. Por ejemplo, va a decir, oye, pues me voy a hacer bien esto para que cuando yo mismo me audite salga bien. Ahora, debe tener los medios adecuados, tiempo, recursos, acceso a la máxima autoridad y no deben verlo como alguien que va a quejarse, es un aliado para prevenir problemas o solucionar o ayudar a solucionar. Y eso es muy importante ya la personalidad y la capacidad que tenga esta persona, el que encabeza el equipo de oficial de protección de datos, porque en este caso debe saber tener ciertas habilidades que le permitan dialogar, gestionar, evitar corajes, porque siempre va a encontrar personas reticentes, ¿no? Ya nos ha tocado en algún momento con Mili. Entonces, esa es una parte importante, Mili. Creo que en esta función que tú hablas, que debe desempeñar y que yo, al menos en lo que he leído en la parte europea, sí está muy marcada la figura, el rol, la participación, como tú dices, en un equipo al final que lleva y lidera toda la estrategia de cumplimiento. En la parte mexicana, o sea, me ha tocado escenarios a mí ver.
Por aquí nos hacen un comentario que cuando escuchan el oficial de protección de datos imaginan un policía que anda con una macana vigilando toda la empresa. Creo que es un poco la perspectiva en el caso mexicano, que es esta cuestión de quien viene a poner las normas sin a lo mejor entender la razón del por qué. También me ha tocado casos donde, por ejemplo, en estos talleres o charlas que luego doy, tú veles a decir cuáles son los riesgos para que realmente crean que todo lo que estamos haciendo es porque los datos sí se comprometen. Cuando al final quien debería dar ese tipo de información y la gente debería tener esa credibilidad sobre la figura que tienen al interior de la organización. A veces parece que es más valioso que venga un externo y te cuente, que tu propio DPO al interior te hable de nuevas amenazas y los riesgos con la IA y todo lo que viene. Entonces, creo que esa fuerza, al menos en el caso de organizaciones que me ha tocado aquí ver, sí ha sido un reto y desafío, porque al final no está consolidada en darle un poder tal que le permita pues generar todos los cambios y estrategias que se requieran. Algunas veces incluso son subordinados que no tienen ese actuar y que dependen de otras áreas. En algunos casos tienen conflictos de interés porque al final también forman de cachuchas distintas y eso pues te hace tener un claro conflicto de interés. Entonces creo que no hemos logrado aterrizar esa realmente fuerza al interior de las organizaciones de esta figura tan relevante, porque también deja muy ambiguo, por ejemplo, en el caso privado, que puedas tener un departamento, una persona. No me habla de tener específicamente este rol. Puede ser un departamento, como tú bien dices, integrado con varios, o puedes tener una persona que generalmente donde la toman, pues áreas de cumplimiento, que viene el abogado, o que áreas de seguridad, pues vente tú porque tiene que ver con medidas de seguridad, y no vamos caminando en dedicar esos roles de los que tú hablabas. Tú decías, hay habilidades que deben de tener. Pues tenemos como empresas que trabajar en desarrollar esas habilidades. Y a veces solo los mandamos al curso de la ley, entérate, ya está capacitado y ahora enfréntate con todo lo que viene. Y ahora también hay un factor importante. Los temas de gobernanza de inteligencia artificial están cayendo en estas áreas o en estos DPOs, que además de ver lo de privacidad, ahora también tienen esta cachucha de inteligencia artificial a nivel de gobernanza. No sé si en el caso europeo, Sofía, si exista ¿Qué tal? también ¿Cómo se esa sienten los tendencia niños? o no. Pues Sí. mira, partamos de una base. Yo conozco personas que se dedican a esto y que su empresa los agarró y les dijo, tú tienes cara de saber. Y la persona sí, pero tengo mucho trabajo. Pues tú, ponte. Y no son abogados, ¿eh? Son lo que quieran, no tienen conflicto de interés. Agarraron al que decían tiene años en la empresa y le dijeron, toma, certifícate en algo, aprende. Y ahí anda, esta persona me cuenta que anda detrás de todos, explicándoles y le dicen, sí, 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 ya. Y él dice, bueno, pues yo ya cumplí o algo así, porque realmente no es designado legalmente, porque no es obligatorio en todos los sentidos. Pero vamos siendo realistas. También hay que saber ser hábil como DPO, porque no es un policía. Por ejemplo, tiene que hablar un buen lenguaje, ser pragmático, o sea, tiene que convencer, no imponer. Tiene que aportar las soluciones, no solo el problema de esto está mal, no. Realmente la personalidad es muy importante, generar el valor posible. Ahora, algo muy importante es que genere un plan estratégico, que defina objetivos, prioridades, indicadores, porque al principio los primeros 3 meses son muy críticos. Tiene que empezar como a hacer un barrido completo, a ver, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿A qué se dedican? ¿Qué bases de datos manejan? Y darle la vuelta a todos. Vámonos a recursos humanos, que son los que menos quieren verlo, pero los que más datos tienen, ¿no? Este, pero sin eso, sin esos indicadores, sin ese análisis, pues la función no va a existir. Ahora, con la alta dirección, definitivamente tiene que conseguir su apoyo y tiene que poder tener una interlocución con ellos y no de te doy cita en 1000 años, porque puede haber cosas que deben resolverse. Debe tener un presupuesto de decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Ocupo un ingeniero, ocupo 2 personas que tengamos que ir a visitar a todas sus sucursales, eh, y entender bien lo que espera la dirección y explicarle bien, a ver, tú esperas esto de mí, pero vamos viendo, lo que yo ofrezco es esto, lo que pide la normatividad es esto, porque puede ser que no esté comprendiendo bien y ya se decide. Ahora, eh, algo muy importante es que no sea que tenga la confianza de que no va a ser sancionado por su función. Decirle, es que a ellos les dijiste que estaba mal y él era amigo del patrón y ya nos caíste mal.
Puede que lo hagan, pero entonces a la empresa no le va a funcionar. La que pierde es la empresa. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de los datos. El DPO es el que te viene a ayudar, a asesorar, etcétera. Ahora, ¿cómo se puede trabajar en la realidad? Pues ir con los equipos, no mandar nomás el cuestionario, entender bien lo que es el proyecto para luego ver en dónde cae en la normatividad y decirse. O sea, él es el que tiene que adaptarse a los equipos. ¿Por qué? Porque ellos traen el trabajo sustantivo, ellos traen los tiempos cortos. Entonces, si ese es tu trabajo, pues te vas adaptando también. O sea, realmente si estás haciendo una preevaluación, dices, oye, tal día, tal hora vengo, sí. O les voy a dar una capacitación a tu área. ¿Qué día les conviene más? Se ponen de acuerdo. Debe adaptarse. Lo que no debe hacer es tomar decisiones. No deben y pueden tomar decisiones de decirle, estos son los plazos de conservación. Eso lo decide el dueño de la empresa, el que maneja los datos. Él puede decirle, en este caso, para estar conforme a la ley, se tienen que conservar tanto de esta forma. Algo que tampoco le ayudaría es ser muy teórico y hablar y que la gente no entienda nada. O alertar los incumplimientos, pero sin documentar. Tiene que documentar todo para que la alta dirección sepa qué está pasando. O sea, realmente debe tener muchas habilidades el equipo. Pedagogía, ser organizado, saber cómo precisamente no quitar tiempo, porque incluso hay los casos donde son despachos que ahora sí que les llaman mutualistas porque es un despacho y que lo contratan 5 alcaldías, porque son alcaldías pequeñas, pero y están obligados, pero nunca les va a alcanzar para cubrir un empleado. No manejan tanta información. Entonces, entre 5 alcaldías que son muy pequeñas, dicen, pues contratamos a este, sí, pero nomás nos va a dar servicios a nosotros. Y va, así es como se trabaja. Es la diferencia que veo un poco más ahora. Algo que debe hacer siempre es documentar todo. Hay que guardar evidencia cuando no sigan el consejo, porque cuando todo sale mal, se van a ir al DPO. ¿Por qué pasó esto? Mira, yo les dije. Ahora, hacer notas formales para las cosas, no mandar solo emails. Tiene que hacer su informe anual, crear su plan de auditoría, bueno, elegir las batallas, o sea, gestionar el tiempo y sobre todo no dejarse aplastar por la máquina. Debe ser muy zen, muy tranquilo, infundir confianza, eh, tener una capacidad de negociación, porque hay que negociar con la gente, saber cuándo hablar, no usar el miedo. Hay que cambiar esa cultura, no usar el miedo, no aterrorizar. Empezar con hacer visible tu valor, vender tu trabajo internamente. Es que mira, oye, fíjate que aquí, no sé qué, o sea, un DPO exitoso es estratégico, práctico, comunicador y diplomático. O sea, son muchas habilidades, no solo experto jurídico, realmente se ocupan muchas habilidades para poder realizar esta función. Pero cuando se establece, la empresa dice, bueno, estoy tranquilo, él nos está cuidando un frente que se nos puede abrir y que nos puede generar más conflicto del que se imaginan. Y más en esta época que con la inteligencia artificial, con tanta transferencia de información al interior, a países que tienen reglamentación, a países que no cumplen, información tan sensible, seguridad militar, médica, no se imagina la cantidad que existe, ¿no? Un laboratorio médico ocupa que le revisen en México sus bases de datos para detectar qué personas tienen esta enfermedad. Les tiene que mandar todos los análisis, todo encriptados, protegidos. Tiene que asegurarse que el de México lo va a hacer, los va a proteger y luego venir de regreso. Es más trabajo y es más complicado de lo que se pueden imaginar. Por eso siempre es conveniente y recomendable tener a un experto muy responsable. Sí, creo que ahí el perfil que tú nos manejas requiere habilidades y competencias, pues que requieren esa paciencia, esa organización, esa capacidad de comunicación. En la práctica me ha tocado, por ejemplo, ver muchos casos de situaciones entre lo que es el CISO, que es el responsable de seguridad, versus el DPO, ¿no? Cuando debería de haber a lo mejor una línea directa, entran en conflicto con las medidas de seguridad, porque a veces el CISO siente que invade el DPO
elementos de protección que él establece, ¿no? Entonces creo que es un actuar coordinado. Al final este es un perfil que tiene una naturaleza que al final que interviene en todas las áreas de las organizaciones y que es necesario sí o sí tener, como dices, esta capacidad de comunicación que te permite también resolver problemas, poder identificar también hasta dónde entra tu función como DPO y no intervenir en aquellas decisiones o elementos que no están, ¿no? Porque a veces con ese poder que pudiera tener esta figura, quiere involucrarse a lo mejor ya en el tratamiento del dato del área o propietaria de ese tratamiento y ahí entran con cuestiones de conflictos que pueden invadir el tratamiento. Entonces creo que también es delimitar esa función. Algo que veía en un reporte, en un documento que publicó el Comité Europeo de Protección de Datos, hablaba de que casi en una mayoría hicieron una encuesta de los DPOs y decían que generalmente ellos dedican pues en promedio unas 24 horas o menos a una capacitación anual y también que en una media pues aproximadamente 4.3% no recibía ni una capacitación. O sea, creo que son perfiles que requieren un conocimiento constante, estar siempre evaluando nuevas cuestiones que van surgiendo desde la parte normativa. En la parte de IA, sin duda, cada día surgen nuevos elementos que el DPO creo que es una oportunidad muy importante para poder capacitarnos en esos temas de gobernanza. Creo que es un elemento fundamental ahora con todo esto de que la IA va a invadir todas las cuestiones laborales, pues creo que es una oportunidad muy interesante los esquemas de gobernanza para el perfil del DPO. De hecho, la misma YAPP tiene una certificación de inteligencia artificial para todos los que se dedican a privacidad. Creo que también debe de ser muy buen interlocutor entre las diferentes áreas transversales de la organización y sobre todo, pues debe de existir esa independencia en su actuar, manejando sus límites, sabiendo cómo interactuar con otros y también creo muy importante ser como curioso, ¿no? Estar buscando información. A veces creo que en el transcurso de las funciones que hacemos, dejamos de lado esto de estar informados, de estarnos capacitando. Muchas veces yo sé que a nivel organizacional, pues sí requiere presupuesto y recursos. Ahí es algo importante que la empresa tiene que considerar, pero también nosotros, de los cursos o herramientas que podamos tener a la mano, creo que es fundamental que vayamos generando esas habilidades y esas competencias, ¿no? Al final, creo que existen muchos casos donde se ha mostrado esta relevancia de esta figura. Y al final, no sé si tú nos quieras compartir algún caso, Sofi, que demuestre cómo esta función o estos errores que pueda haber a veces en la implementación de esta figura del oficial de protección de datos al interior. Mira, claro que sí. Partamos de una base. El reglamento europeo bien dice que debes tener a un oficial de protección de datos. No dice con qué certificaciones, pero sí requiere que la persona tenga conocimientos especializados en protección de datos, derechos, nociones técnicas y del negocio, además de lo que dijimos de actuar independientemente. Ahora, esta designación no es discrecional. Aunque en la práctica puede ser de tú no tienes nada que hacer. Debe poder demostrar la persona, o si la vas a contratar, que cuenta con las competencias necesarias, con formaciones, diplomas, certificaciones y sobre todo el trabajo realizado, ¿no? Donde ha trabajado, las políticas de empresa que generó, si había análisis de impacto, auditorías. No existe ahora ante la CNIL, sí se tienen que ir a inscribir en algunos casos, porque cuando haya un problema con la empresa o haya una denuncia por la empresa que pasó algo, la CNIL va a ir con el oficial de protección de datos, porque hablan el mismo idioma, no va a ir con el de la empresa. A ver, primero, ven, vamos a platicar. ¿Qué pasó? Pasó esto. ¿Qué sabes? Tú eres el encargado, porque hablan con el mismo idioma. Eh, no tienes que estar certificado para ser DPO, pero sí es obligatorio en este caso de ciertas empresas notificar quién es el designado, no para que te lo validen y digas si está bien o mal, sino para que sepan quién va a ser, digamos, el contacto en caso de que algo pase del ACNIL. O sea, no te va a caer de repente a castigarte o si se enteró de algo en redes, va a decir, a ver, vamos a hablar, ¿qué pasó? Y luego ya el control se verifica, lo realiza la autoridad de datos acá después
Ya voy, llevo una auditoría, hago una investigación, verifico si la organización era de las que estaba obligadas a tener DPO o no, si lo designaron correctamente, si verdaderamente tiene independencia, si tiene competencias legales o que esté capacitado para corregir. O sea, ahí sí la CNIL va a ver qué está pasando, ¿no? Sí ha habido casos donde les voy a contar uno. Por ejemplo, hubo un caso en Bélgica con la empresa Proximus, donde la Autoridad de Protección de Datos impuso una multa de 50.000 euros porque el DPO tenía un claro conflicto de interés. Ojo, no multó al DPO, multó a la empresa. ¿Por qué tenía conflicto de interés? Porque esta persona también ocupaba funciones claves en áreas como auditoría interna, gestión de riesgos. Es decir, él Ujú, supervisaba los tratamientos de datos que él mismo definía. En este caso, la autoridad sí concluyó que esto hacía imposible una supervisión independiente y era una violación al reglamento y multó a la empresa por 50.000. ¿Qué pasó? ¿Qué demuestra esto? Que el riesgo no es únicamente no tener un DPO, sino uno que está nomás en papel, que no es realmente independiente, porque agarraron al primero que ujú. pasó, y que la empresa diga, pues ya estoy cumpliendo, pero en realidad siguen expuestos. Ahora, hubo otro caso. mm, donde se demostró, la CNIL fue, revisó, hubo problemas de datos y se dio cuenta que aunque sí tenían un DPO, no lo involucraban adecuadamente, no lo integraban a las decisiones relevantes, no le daban medios suficientes y la CNIL sí dejó claro que sí hay una obligación real de involucrar al DPO, permitirle ejercer sus funciones, no aventarlo al closet de fondo, ignorarlo y Ujú. garantizar que pueda ser contactado porque el incumplimiento de estas obligaciones sí puede dar lugar a sanciones. En este caso sí fueron 10.000 euros los que lo sancionó. Y así hay muchos casos más. Por ejemplo, estas multas tan grandes que hay de Google o estas empresas, obviamente, si tuvo ese problema de filtración de datos es porque el equipo que tenga de protección de datos no hizo algo bien. No hizo algo bien, porque no podemos dudar que lo tenía, tiene que tenerlo. Entonces va y dice, algo no hicieron bien, algo pasó, que tu equipo no lo hizo bien. Si tu equipo de protección de datos no te funciona, es porque tú no elegiste al adecuado, porque no te encargaste de darle el apoyo o porque ni siquiera opusiste uno de papel. Te multo a ti empresa, no voy a multar al delegado. Que lo despidan después es algo aparte. Pero el responsable es la empresa. Digamos que si lo ponemos en términos realistas, esto es una oportunidad importante para México. No se trata de replicar estructuras, o sea, un copy-paste no funciona porque las circunstancias, los avances Son o los temas que distintas. tenemos son diferentes, pero sí es un reto y es una ventaja, porque se puede construir un modelo de gobernanza de datos que funcione real, adaptado a nuestro contexto institucional y económico. Si logramos eso, estaremos cumpliendo estándares internacionales y en la medida que cumplamos estos estándares internacionales, que fortalezcamos la confianza digital, que la verdad es clave para la inversión y el desarrollo económico, en esa medida nuestro negocio va a prosperar. No sé, Mili, si tengan Mira, alguna aquí nos pregunta. preguntan aquí en el chat sobre qué hay que verificar de manera documental, o sea, qué perfil, o sea, si tuviéramos a lo mejor un checklist, Sofi, que dijéramos, esto es lo que por lo menos un perfil adecuado del DPO tendría que considerar para ayudarnos en esta estrategia, qué podemos considerar como estos 10 a lo mejor habilidades y conocimientos necesarios? Como para contratar uno, voy a contratar uno, ¿qué debe tener? Bueno, partamos de dos bases. Están los conocimientos técnicos y las habilidades personales, profesionales para esto. Eso es muy importante. Yo creo que desde hablas con la persona y te empieza, tú puedes percibir como dueño del negocio o empresa si es una persona que va a funcionar o no. Incluso si es alguien de tu trabajo, alguien que vas a contratar de tu mismo empleo, tú puedes saber esta persona es asertiva, tiene las habilidades. Creo que es más fácil demostrar las capacitaciones externas que se tienen que demostrar las habilidades humanas. Ahora, tengamos en cuenta también que puede ser un equipo, no tiene que ser una persona. Hay una persona, un líder que encabeza el equipo, pero tiene
personas que a lo mejor van a dar los cursos, personas que van a dar, por ejemplo, eh, la parte tecnológica, personas que le van a ayudar a revisar inventarios. Lo que sí es muy importante es que sea una persona estructurada, que haga su plan de trabajo, lo presente, que lo eche a andar, que tenga comunicación siempre con la CNIL, que esté actualizado. A ver, ahora dijo esta interpretación, que se tenían que poner 3 puntos verdes y 4 comas en la entrada. Vamos a ver, mira, empresa, tienes que poner 3 puntos verdes porque esto es lo más actualizado. O sea, si es un trabajo en serio, si es un trabajo muy formal, obviamente los riesgos van en función de la empresa. Hay unas que no ocupan. Si eres una panadería, pues realmente no manejas datos personales. Si eres una startup, depende de lo que hagas. Si ejerces comercio digital, también depende de cuáles sean tus bases de datos. Creo que eso es lo primero que tiene que identificar el DPO ya que llega. A ver, ¿qué manejas? ¿Qué tienes? Vamos a hacer un inventario de datos personales. ¿Qué tienes? ¿Dónde los guardas? Ah, lo tienes con una llave. Ah, pero nunca tienes llave, no le pones la llave. A ver, esta información es importante. ¿Quién tiene acceso a a los fichas de pago y a los expedientes? Ah, el practicante. ¿Lo mandas a sacar copias de todas las bajas médicas para ver, este tiene otro? No. Entonces, digamos, el responsable es el de recursos humanos. Tienes que revisar que la persona que está sea responsable. Hacerlos firmar un contrato, decir, llegaste, yo te voy a dar un curso al inicio, porque eso sería muy importante. Hay cursos de inducción de cómo funciona la empresa y dices, pues yo doy el curso de inducción de, miren, trabajamos aquí, hay que tener cuidado, porque no se vale decir no sabía. Pero si alguien dice no sabía, van a decir, ¿no lo capacitaste? Puede ser A, yo di el curso y no vino. B, ni sabía que tenía que dar un curso. Entonces, sí debe tener muchas características, muchas habilidades, mucha sensibilidad y estar actualizándose y saber apagar bomberazos y fuegos, ¿no? Dicen, el día ideal de un DPO es llega, se sienta, revisa su plan, va con el área que establece, va con la CNIL, dialoga sobre lo que hay y luego avienta todo porque hubo una fuga de información y ya le llamaron para ver qué hacía, ¿no? Entonces, era una cuestión simpática que decían acá. Entonces, no es fácil. Es muy, enriquecedor, es muy satisfactorio, pero no es fácil. Sí, creo que ese, el reto y desafío que conlleva pues esta solución y esta atención rápida de situaciones que se presenten, creo que es fundamental el tema de la comunicación del que hablábamos, o sea, tiene que ser sí o sí una persona que le guste interactuar con otros, ¿no? No veo un DPO sentado y esperando que nadie le hable, no, no es el tipo de perfil. Creo que también es importante la habilidad que tenga para interpretar la ley y traducirlo en elementos de cumplimiento, o sea, llevar la ley a la realidad. Es uno de los elementos que tiene a hacer y tener todos los recursos para poder también desempeñarlo. Creo que debe tener también conocimientos, si bien no de temas de seguridad al full, sí tener una referencia. Creo que ahorita es un elemento importante de que ya tiene que saber de cómputo en la nube, tiene que saber de arquitectura de datos, de gobernanza de datos. Si bien no a lo mejor se va a apoyar en otros, sí por lo menos los conceptos generales debía de tener. Y por acá nos comentaban que pues parece ser que esta cuestión de todas las habilidades y los elementos que estamos marcando que a lo mejor pudieran ser indispensables en estas figuras, pudiera ser que a lo mejor no hubiera tantos disponibles para poder atender a las organizaciones. Que en el caso mexicano sí me ha tocado ver escenarios donde empezamos a construir estos perfiles a través de diferentes capacitaciones por parte de la autoridad, capacitaciones por los organismos de certificación, ya hay maestrías, diplomados que abordan el tema de datos. La realidad es que fue ir construyendo estos perfiles que no existían. Teníamos elementos muy técnicos o muy legales, entonces tratar de encontrar ese match entre no es que convertir al abogado en ingeniero, o sea, no es eso, sino más bien fusionar los conocimientos que nos permitieran ir generando esos perfiles. Veo también en el caso de la TAM muchos perfiles que también se están desarrollando bajo diferentes diplomados, programas, especializaciones que están generando esos conocimientos en estos perfiles. Entonces creo que sí hay una gran oferta educativa que a lo mejor en el comienzo de la regulación no había y que ahorita pues ya está más presente. No sé si en el caso de Europa haya demasiada demanda y poquitos DPOs o si se atienda esta demanda de tener estas figuras, Sofía.
La verdad que es una carrera muy prominente acá, porque realmente para hacer un DPO sí te ocupas tener un diploma, o sea, una maestría, un máster, donde te enseñan casos prácticos y luego aprobar un examen y luego puedes hacer una certificación nacional, internacional, que te avale como DPO, es decir, que tengas todas las habilidades legales, técnicas, que realmente manejes el tema y luego tú vas a buscar el empleo o te ofrecen un empleo. O sea, en este caso, generalmente a veces no es el que es de la empresa, contratan a un equipo o dicen, a ver, de que tenga un empleado aquí, que yo esté corriendo el riesgo, entonces ya hay mucha oferta en el empleo de empresas y negocios que buscan un DPO, así, o sea, ando buscando y quiero contratar un DPO. ¿Cómo sé que tú eres un DPO? Ah, bueno, aquí están mis diplomas, me certifiqué con la agencia, no sé qué, entonces mi experiencia es esta, pues ya, lo contratan. O sea, realmente sí es necesario demostrar, no es nomás decir, yo sé, yo tengo habilidades. Tampoco siempre va a ser obligación de la empresa capacitarlo. O sea, si lo contratas externo, no, o puede ser algo negociable, depende. O si vas a elegir a uno de los que tienes ahí, decirle, oye, vas a ser tú, sí o sí, pero dime qué se ocupa para capacitarte. Y entonces ya saca la lista, yo ocupo esto, ocupo certificarme, ocupo habilidad, porque aunque el reglamento europeo no dice qué certificados o papeles debe tener a la hora de que venga la CNIL a ver, oye, ¿qué pasó tu DPO? Si era una persona certificada, ¿cómo lo elegiste? Porque el responsable es quien lo contrató. Ah, pues sí, pero fíjate que era el muchacho de los mandados y lo contraté a él y todo. Entonces no es culpa de la persona de los mandados, es responsabilidad de quien lo contrató. Por eso funcionan acá mucho los despachos independientes, porque entonces es como contratas un despacho contable, te da sus garantías, contratas un despacho de DPOs y también te da sus garantías. Tú ves su currículum, ves los trabajos con quién ha trabajado, a qué empresas asesora y dices, bueno, va, si es que no lo ocupas de tiempo completo. Entonces sí, eso ya está muy institucionalizado, Mili. Acá realmente ya hay mucha cultura, mucho temor, pero sobre todo es una obligación en Europa con el reglamento europeo estandarizada. Entonces, lo que permite esta fluidez, esta comunicación y esta interacción en los negocios es precisamente eso, que todos tenemos el mismo piso, piso parejo, todos sabemos lo mismo, todos te ofrecemos las mismas garantías, yo sé que tú me das las mismas garantías y va y viene, va y viene. Ahí también cuando hay con flujo de datos al exterior, a países que tengan leyes que a lo mejor no sean como la tuya, ahí sí el DPO con el equipo jurídico, porque se ocupa abogados, dime, a ver, ¿cómo tienes? Vamos a hacer un contrato con cláusulas contractuales fijas que ya me marca el reglamento europeo para ver quién es el responsable, quién es el tratante, el subtratante, para hacer la cadenita, ¿no? A ti te voy a dar esto, pero el responsable eres tú. O sea, sí tiene que quedar muy, muy, muy claro, muy claro. Muy, Entonces, sí, muy esa es una diferencia. O sea, sí son certificaciones y no interesante son fáciles. esta parte que tú decías de los modelos de negocio ahora, ¿no? Que ofrecen estos Ujú. servicios y eso pues ayuda a que la empresa pues pueda gestionar ese riesgo de pues, no me arriesgo a contratar a alguien y estarlo capacitando, sino lo que hago es tercerizo y adquiero un servicio que me brinde ese respaldo tanto a nivel de cumplimiento como si hay algún tema con las autoridades. Por acá nos preguntan también sobre las certificaciones o cursos que necesitaría. ¿Qué yo veo ahí? O sea, es importante que conozca sobre protección de datos, no solamente de su marco. Creo que es importante conocer los antecedentes que dan origen a este derecho, conocer las regulaciones, por lo menos las principales y todas las directrices que se han generado previas al reglamento europeo, a las normativas de algunos países de la TAM. Creo que es importante familiarizarnos con estos principios que pues da origen a muchos marcos normativos. Creo también que es importante saber de temas de seguridad de la información. Hay estándares como la norma ISO 27001. Por ahí también nos preguntaban de un referente como marco de cumplimiento. Está el estándar ISO 27701, que ahorita es un framework y un marco que genera justamente un sistema de gestión de información de la privacidad.
del cual hablaremos en alguna otra sesión, y que al final es un marco de trabajo que puede ayudarnos a tener un modelo de planear, hacer, verificar y actuar que ayude a pues poder cumplir y a implementar esta estrategia de manera sistémica, ¿no? Antes este estándar en la versión 2.19 estaba como parte de un adherido al sistema de seguridad de la información. Ahora en esta nueva versión de 2025 ya no necesitamos tener ese sistema. Y al final es un punto de partida. ¿Qué teníamos en México? En México teníamos estos sistemas de gestión de datos personales por ahí del Ujú. año 2013 como una recomendación. Ya a nivel norma ISO, pues ya evolucionó hacia un framework ya internacional. Entonces creo que es una buena alternativa de voltear a ver, mientras que en el caso mexicano sabemos cómo queda en esta estructura del sistema de gestión de datos. Creo que también es importante conocer sobre los derechos ARCO, cómo hay los protocolos para la gestión de vulneraciones de datos. Creo que es importante también las transferencias internacionales que ahorita lleva pues que a los países que no son adecuados, implica retos y desafíos interesantes, cómo hacer una evaluación de impacto, cómo hacer un análisis de riesgo, cómo hacer una evaluación de transferencias internacionales, cómo desarrollar contratos y cláusulas contractuales para poder realizar el intercambio. Entonces creo que son elementos importantes que podemos consolidar en un perfil específico, podemos tener un equipo que al final atienda esas necesidades o ver en nuestra organización qué perfiles tenemos que nos ayuden a generar esas competencias. Lo que sí es importante pues es estar siempre aprendiendo, creo que es un reto y desafío este perfil porque no nos deja descansar en el sentido de aprender, ¿no? O sea, tenemos cosas nuevas y ya cambia la ley, cambian las disposiciones, pasan cuestiones a nivel político que pueden impactar y que al final pues sí da un punto de estar y seguir aprendiendo y renovándonos, ¿no? También aquí nos preguntaban sobre el protocolo para una vulneración de datos. Recordemos que en el caso particular de México, las vulneraciones de datos personales en el ámbito privado se reportan solamente al titular si hay una afectación hacia derechos patrimoniales o morales. En el caso de los sujetos obligados, que es el sector público, tienen que notificar al titular y a la autoridad y los lineamientos generales establecían que eso se realizaba en un tiempo de 72 horas. Actualmente, con los cambios que han ocurrido en la normativa, pues esos temas, esos tiempos pudieran variar. ¿Cuál es el factor interno que tenemos que considerar? Que debe de haber un protocolo de cómo vamos a gestionar esos incidentes al interior, que muchas veces se vincula con un proceso de gestión de incidentes que en un caso particular de datos, pues atienda las vulneraciones, ¿no? Entonces, no es cosa menor y sí requiere una interacción entre un componente de seguridad y una parte normativa, ¿no? Entonces, creo que es importante aquí ver esta relevancia que aquí se tiene, ¿no? Acá nos Mire, hablan, tú dinos, perdón, Sofía, mientras te yo voy las a hablar un preguntas. poco de las competencias. Acá te ofrecen, le llaman diploma universitario, o sea, la universidad es la que te capacita y te puede certificar. Y les voy a hablar un poco de la currícula que se tienen. Empiezas obviamente con las generalidades, un módulo introductivo, luego el reglamento europeo, en este caso, los aspectos generales, luego en el sector privado, la empresa, hay módulos de ciberseguridad e inteligencia artificial y luego está el reglamento europeo con aspectos sectoriales, lo que decíamos, o sea, aspecto farmacéutico, aspecto tecnológico, luego los aspectos contenciosos, cómo te defiendes, ante quién te defiendes, qué tienes que hacer. Módulos prácticos donde hablas, donde explican cómo estructurar tu programa de trabajo, las herramientas que tienes para trabajar, las que te da la CNIL, las que ya venden, las dificultades que van a tener. O sea, viene mucha gente práctica, mucha gente, pues ahora sí que de la vida real a que contacto, ¿no? Te dan casos prácticos, hay un módulo del Big Data y los objetos conectados, más casos prácticos, los registros y el tratamiento de datos según el reglamento europeo. O sea, realmente sí tiene que haber una estructuración completa para poder tener un buen resultado y pasar estas certificaciones, ¿no? Y la verdad no son fáciles, o sea, no son fáciles. Yo acabo de terminar por fin el diploma universitario y no es fácil, no es fácil, la verdad, obtenerlo. Y la verdad es muy gratificante cuando lo obtienes porque ya tienes una apertura, un campo más de trabajo en el que puedes estar, porque sí es una profesión muy requerida, muy requerida.
No solo porque la ley lo impone, sino porque ya le tenemos miedo y le soplamos a lo frío. Por aquí nos preguntan sobre el perfil de el responsable de un sistema de gestión de seguridad. ¿Puede ser un DPO o puede entrar en un conflicto de interés, Sofía? Dices el de la empresa, o sea, que el de la empresa se El encarga de, de... el de un sistema de gestión de Ah, cumplimiento, o sea, puede ser o no, imagínate el responsable de coordinar o implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. Puede ser un DPO o puede entrar en un conflicto. no, pues podría entrar en un conflicto porque él lo hace y luego él se va a calificar. Qué bien quedó, qué mal quedó. O sea, tendríamos que tener mucho cuidado en ese caso para que sea es su objetivo, ¿eh? Que sea una persona muy consciente que diga, yo lo implemento, yo lo reviso y todo, y luego voy y te asesoro y luego te enseño. Digamos, es muy delicado caminar en esa cuerda, pero sí se podría. Sí se Ok. podría en la medida que tenga independencia, en la medida que tenga el apoyo de la empresa, en la medida que sí tenga estas certificaciones, capacitaciones, estudios, porque puede ser alguien del jurídico, quien no puede ser es la persona que se encarga de auditar, la persona que se encarga de los planes o los temas, el trabajo de la empresa, el que hace el diseño, el programa, el software, con privacidad, privacy by default. Pues digamos que no, que no podría, o sea, sí hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que es justamente como tú dices, analizar el perfil, ver qué tipo de acciones realiza, dónde puede haber un conflicto de interés, donde él tome decisiones sobre los tratamientos que él mismo a lo mejor revise o defina como parte de las acciones del sistema de gestión. Y habrá que revisar, pues, por caso para justamente subsanar aquellos elementos donde pueda haber un claro conflicto de interés, ¿no? Entonces, creo que pudiera ser, sobre todo considerando que las organizaciones no siempre tienen tantos recursos y a veces es de lo que tienes, ve qué perfil es un poco más afín a lo que necesitas y bueno, vamos a darle para irlo formando, ¿no? Es la realidad de muchas empresas en el caso mexicano, ¿no? Entonces creo que eso, Ahora, dinos, perdón, Sofía. Billy, partamos de una base, partamos de una base. ¿Qué manejo en esta empresa? ¿Qué información? A partir de eso puedes decidir si contratas un experto en algo o puede ser alguien de la empresa, lo que les decía. Una panadería, bueno, que manejará bases de datos de proveedores, en algunos casos de clientes, si vende a ciertos lugares. Les digo, no es lo mismo que un hospital o que alguna otra tipo de empresa. Creo que esa es la parte de la que hay que partir. ¿Qué manejo? ¿Qué información? ¿Es sensible? ¿No es sensible? Eh, Sí, de ahí depende si puedes poner a alguien de tu empresa. Y dos, a quién vas a poner, que no haya conflicto de interés. Y tres, si lo puedes capacitar, si no está capacitado, si lo puedes capacitar, si la persona acepta capacitarse, si lo hace además de su empleo, porque esas personas que yo conozco, o sea, no duermen, les pagan bien, porque pagan el sueldo que te hacen por su trabajo y por ser un poco DPO, pero sufren porque dice, es que ya vino el de jurídico y les explicamos, pero como son del jurídico creen que saben más y no nos hicieron caso. Que no nos hagan caso. Perfecto, que no nos hagan caso, pero lo tienes que documentar realmente. Entonces, sí, hay que valorar bien antes de saber si hay un conflicto de interés. Y en este caso, habría que valorarlo también. Súper, Sofía. Y para ir cerrando nuestra conversación, que ha estado súper interesante, tanto las preguntas que nos han hecho como lo que nos has compartido tú en esta visión con respecto a Europa y México, me gustaría que nos dieras alguna conclusión, cierre, sobre todo porque hay muchos interesados en ser estas figuras al interior de las organizaciones. Ya nos motivaste por la parte del salario, entonces platícanos a nivel de conclusión, ¿qué podemos trabajar en México, nosotros como profesionales, qué podamos identificar como una oportunidad en estos roles dentro de la organización? ¿Qué opinas al respecto? Miren, si ya está trabajando en una empresa y ustedes ven que no hay nadie que cuide los datos, que puede haber problemas, pueden ir a presentarse directamente si no hay conflicto de interés y decir, yo me quiero capacitar, la ley dice que lo necesita, la ley dice que te va a sancionar, yo quiero hacerlo, ofrezco mis servicios, etcétera. Esa puede ser una forma. Creo que aquí lo más importante es capacitarse como para vender nuestro saber, nuestro savoir-faire. Decir, yo tengo la capacitación y voy.
¿Qué es lo mejor? Estar bien entrenado sobre todo en la parte legal, cumplimientos, capacitarse uno para poder ofrecer sus servicios si quieres que te contraten como eso, o si estás en la misma empresa, decir, pues yo quiero, o lo que les digo, la empresa dice, no ocupamos uno, tú tienes cara de que puedes saber. Ya si aceptas el puesto, es muy interesante, la verdad que es muy enriquecedor. Sí, es a veces choque, porque nos tocó una vez con Mili. Es que no manejamos base de datos y la lista de las personas que invitas a tus eventos con teléfono y correo electrónico, ah, puede ser. Y luego otra área nos decía, no manejamos datos personales y la lista de los que te firman de entrada y salida que contratas para traducción con señales en el lenguaje. Ah, ok. Vamos con los de recursos humanos. Ni nos quieren ver porque ellos manejan nóminas, contratos, empleos, incapacidades. No, tienen un acceso a información, registros médicos. Ellos ni te quieren ver porque en principio saben que hay que cuidarlo todo, pero sí un oficial de protección de datos te puede facilitar, te puede orientar, te puede ayudar a capacitar al personal, ya con eso. Súper No sé si hay alguna interesante. pregunta, Mili, que Por las ahí nos han compañeras... hecho varias, las he tratado de meter incorporadas ahí. Por ahí Mario nos pregunta de algunos cursos que podamos dar. Ahí le prometo a Mario que le voy a hacer un post dedicado con la recopilación, porque al final darte un solo curso, sabes, dependiendo qué necesidades tengas. Entonces voy a hacer un post para que ustedes tengan referencia desde la parte normativa, desde la parte técnica, y hay muchas ofertas a través de asociaciones, están cursos de la PEP, están cursos de la LAP, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad, hay cursos de organismos de certificación, hay cursos a nivel ya de diplomados. Entonces voy a hacer un compendio de todos estos elementos Ah, que puedan ser sí. orientadores y le voy a pedir a Sofi por ahí también que nos pasen la parte europea, los que ha observado, para que tengan ustedes esta información de referencia, porque creo que a veces en esta especialización uno busca el saber, pues, por dónde, qué tomo, qué ofertas hay, porque también requiere el tiempo dedicado y el recurso que tengamos para nosotros capacitarnos, ¿no? Entonces creo que ahí yo les prometo que les voy a hacer una entrada platicándoles como de este tema para que lo tengan pues a más detalle, ¿no? Y pues sin más, Sofi, cerrando ya este espacio para pues dar también este espacio a las actividades que tengan los demás, pues les agradecemos muchísimo a todos los asistentes, por supuesto a Sofi, te agradezco muchísimo tus aportaciones, esta visión comparada que nos da pues esta realidad de dónde estamos y a todos los que nos acompañaron y dedicaron este espacio a estar con nosotras, pues les agradecemos. Han sido ya 8 episodios con este que hemos tenido diferentes temas. Les agradezco mucho los mensajes que me han enviado con temas, con ponentes que les interesaría ver en este espacio. Entonces es un espacio dedicado, pues por supuesto, para generar este análisis y diálogo, para promover una cultura de protección de datos y ciberseguridad. Y pues les agradezco, Sofi, de todo corazón. Muchísimas gracias por estar en Qué este gusto, espacio Mili, qué y por gusto con estar en todos. Y este. si hay más preguntas, pues que las dejen contigo y con gusto las vamos contestando. Muchísimas gracias, Sofi. Ahí las preguntas que no contestamos, que creo que abarqué casi todas, los vamos a recuperar y para que Sofi nos ayuden. Y pues los invitamos a la siguiente Todo PDP Talks sobre certificaciones en protección de datos personales. Ahí hablaremos un poco sobre esta norma que les platicaba de 27701 con nuestro invitado que va a ser Pablo Corona Fraga, que él es en el organismo de certificación ICE. Y que tengan un excelente día y muchísimas gracias a todos los que nos escuchen. Les recordamos que se queda grabada esta sesión en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirla o si no tuvieron oportunidad de estar, pues la puedan volver a ver. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Mucho, qué gusto, Mili.